como dijimos ayer, intentamos que la reflexión de la palabra de Dios cale hondamente en el corazón, para que esta reflexión de la palabra nos abra nuevos horizontes para iluminar la vida, para caminar con acierto por este mundo, para hacer realidad lo que hemos escuchado en las palabras antes del Evangelio. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre si no es por mí. Por eso, la proclamación de la palabra y la reflexión sobre esta proclamación de la palabra tiene esta finalidad de marcarnos el camino que debemos seguir. Y más que nunca en este momento, donde se abren tantos caminos, hay tantos videntes, tantos profetas, tantos predicadores ambulantes, diríamos, o espectaculares, cuando el gran predicador es Cristo el Señor, es su palabra. Y solamente desde la palabra del Señor podemos encontrar el camino de la vida. Y cuando venimos a la Virgen, precisamente contemplando a María, no hace falta que le digamos muchas palabras cuando tenemos ese riesgo. Y venga a pedirle, y venga, y es una madre, sabe lo que necesita el hijo. Una madre sabe que su hijo tiene los zapatos rotos y que hay que comprarle uno. Por eso siempre la figura de un creyente ante Dios también, porque a veces atosigamos a Dios con tantas plegarias, dale que dale, pero no somos capaces de abrirnos al mensaje del amor de Dios, en el silencio que os decía antes del corazón. Todo lo componemos con folclores, como cuando os decía ayer, yo creo, la Virgen a veces no necesita tanto espectáculo. ¿Qué necesita? Muchos corazones que la amen. ¿Y cómo amamos a la Virgen? Caminando por la senda de la verdad, el camino del Señor, de su Hijo. Por eso la palabra de Dios tiene esta finalidad de marcarnos el camino que debemos seguir. No el camino mío, no el camino de este obispo o de este papa, no. El camino de Cristo el Señor, que es la piedra angular de la Iglesia, que es el gran profeta y el gran predicador de la Iglesia, a través de su palabra. Y hemos escuchado también que Él es la verdad que debemos creer. Estamos siempre con los YouTube y espectáculos, y este dice esto, aquella dice lo otro. La única verdad la tienen ustedes aquí, en la palabra de Dios, en el Evangelio de Jesús. Y la única verdad está en María, que les he dicho más de una vez. Es el Evangelio vivo de Cristo. Cuando yo me acerco a un lugar de aparición donde fuere y contemplo una imagen de la Virgen, es para descubrir que detrás de esa imagen hay una mujer de Nazaret, que en un momento de la historia abrió su corazón al Espíritu Santo para revelarnos la gran verdad de la historia, que era Cristo el Señor. Por eso, cuando yo me acerco y contemplo una imagen de la Virgen, donde fuere, y solamente empiezo a rezar y a rezar, mírala de frente y allí encontrarás la verdad de la vida, porque ella nos dio a la verdad que es Cristo. Y siempre hoy corremos este riesgo de estar pendientes
de este YouTube, de este mensaje del otro y de esta promoción. No, que lo tenemos aquí. Y nos dice también el texto este: yo soy la verdad y la vida. Fuera de Cristo no tenemos vida. Cuando nuestro caminar creyente se ampara en supuestas, en profecías, en esto y en lo otro, mal, pero sin nuestro sentido creyente se ampara en el alimento constante del sacramento de la Eucaristía, en cuyo sacramento de la Eucaristía está María, y se ampara en el alimento de la palabra de Dios, tiene vida. Lo demás es un fuego artificial de momento. Hoy hemos escuchado la carta del apóstol Santiago, como ayer hablábamos de que Santiago es como un poco provocativo, que escudriña los corazones. Esa temática del pueblo judío, la diatriba, cuando habla de los conflictos, de las luchas, de las envidias, de los rencores, todo esto nos ponía un poco, diríamos, al desnudo. Incluso también nos decía: pedís pero no conseguís porque no sabéis pedir. Y hoy este mismo Santiago nos habla en esta carta, capítulo 4, atención a lo que decís: hoy o mañana iremos o haremos, nos jactamos de lo que vamos a hacer, del dinero que vamos a ganar, del prestigio con gentona. Y claro, el bueno de Santiago nos dice: si Dios quiere. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra vida depende de Dios. Esa expresión tan bella que siempre nuestros mayores tenían a flor de piel. Bueno, mañana, si Dios quiere, siempre. Y eso es una reflexión personal para darnos cuenta que no tenemos nada en propiedad. Ni el amor, ni los hijos, ni el marido, ni la esposa, todo es prestado. Y como todo es prestado, sabemos que tarde o temprano tendremos que entregarlo a quien nos lo dio. Y esta es la gran verdad de la vida. Cuando ves a la gente entusiasmada, esto y lo otro, para situarse en la vida, en la política, bueno, todo ese tinglado, piensas: sí, realmente son 4 días. Y sabe Dios lo que al final pasaremos, de verdad. Y cuando dice Él: si el Señor quiere y estamos vivos, haremos esto o lo otro. Y esta es la expresión que hoy el apóstol Santiago quiere calar hondamente en nuestra vida. Y que tenemos que asumirlo. Ese afán grande que tenemos del prestigio, de esto y de lo otro. Llega el cáncer, llega un infarto, llega la muerte, y tienes que despojarte de todo, hasta te quitan la ropa, te amortajan, no tienes en propiedad nada, y te van quitando los anillos, que tampoco van para allá. Y después todo eso, cuando hace la pregunta: ¿a quién pasé? Fijaros bien como a veces el INRI de la vida, cuando ves a alguien que está disfrutando de una herencia, no estoy aludiendo si mal o bien adquirida, pero está disfrutando. Tal vez, como siempre se suele decir, una nuera que no quiso a la suegra. El INRI de la vida. Por eso es importante saber que estamos en manos de Dios y que las cosas no tienen valor. Tienen valor en la medida en que me sirven
¿Para qué? Para ser pobre. Bienaventurados los pobres en el espíritu. Para ser un hombre desprendido. Para saber tener un corazón abierto al dolor del hermano y saber meter la mano en el bolsillo ante el hermano solo y desamparado, ante ese hermano que al borde del camino encontramos como aquel buen samaritano del Evangelio. Y esto es una lección preciosa. Y en el Evangelio que estamos escuchando, que hemos visto, como dice el Señor, quien hace un milagro en mi nombre no está en contra mía. Porque muchas veces en la Iglesia tenemos esta costumbre, el clero y no clero, los pastores, este no es de los nuestros, este sí es de los nuestros. Solamente es Cristo, el Hijo de Dios, el que sabe que todos somos de Él. Y no podemos catalogar a la gente nunca en la vida. Tenemos que tener una actitud siempre abierta de amor al que piensa igual, al que no piensa igual, y nunca podemos hacer eso. El trigo y la cizaña de los nuestros y no de los nuestros. De pie.